Padre amado, ante ti venimos, un grupo de tus hijos, para pedir tu perdón de nuestros pecados y también para pedir tu bendición en esta lección, para pedirte que nos des entendimiento y comprensión en este tema. Señor nuestro, sabemos que tú eres nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y redención. Y te rogamos, conceda la habilidad sublime de discernir tu voluntad en cada situación que enfrentemos, que nos ayudes a actuar con integridad en nuestro trabajo, a comunicar tu amor en nuestras relaciones y a ser instrumentos de paz. Dame, Señor, la sabiduría para enfrentar los desafíos con fe y la valentía para seguir tu camino. No mires nuestros defectos, Señor. Mira los méritos de tu Hijo Jesús. Y confiados en Él, te rogamos en su nombre. Amén. Imagina a una persona que, a pesar de enfrentar grandes desafíos y dificultades, mantiene una actitud positiva y una esperanza inquebrantable. Para muchos, esta persona puede parecer débil, incluso hasta insignificante a los ojos del mundo, pero en verdad está demostrando una habilidad sublime. Su capacidad para perseverar en medio de la adversidad es un fruto del Espíritu Santo y es una evidencia de la transformación que ha experimentado en Cristo. Hay un hermoso versículo que propone la lección y es 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, que dice lo siguiente: mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Es un hermoso verso, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo es todo. La habilidad sublime no se refiere únicamente a talentos naturales o habilidades adquiridas a través del estudio y la práctica. La habilidad sublime se trata de una capacidad sobrenatural, un don divino que trasciende nuestras limitaciones humanas. Es la habilidad que se manifiesta en nuestras vidas cuando somos transformados por el poder del Espíritu Santo y nos unimos a Jesús. La sabiduría sublime es Cristo. Es Jesús la esperanza de gloria, que es una sabiduría elevada como el cielo. Entonces, es de reflexionar en la siguiente pregunta: ¿cómo podemos desarrollar la habilidad sublime en nuestras vidas? La lección lleva por título Habilidad Sublime. Mis hermanos, que la gracia del Señor Jesús esté siempre con cada uno de vosotros. Bienvenidos al estudio de la Biblia. Gracias damos al Señor por la vida, por los alimentos, por la salud, por el trabajo, por el techo, por el vestido. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. La primera interrogante dice lo siguiente: ¿cómo llama la Biblia a los que hacen el mal? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 53, versículo 4. No tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad, que comen a mi pueblo como si comiesen pan. A Dios no han invocado, dice el versículo. A ver, para entender la interrogante, vamos a partir del concepto de habilidad sublime. Habilidad sublime son dos términos muy importantes. Habilidad, que es un don divino para servir a los demás, es un regalo de Dios. Es la aptitud o destreza para realizar algo de una manera eficaz. Entonces, mira, al desarrollar y utilizar nuestras habilidades de manera responsable, estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. Y el otro término es sublime. Sublime es un elemento que está relacionado a lo divino, que es trascendente, que inspira, que asombra y reverencia, que es grandioso y majestuoso. Entonces, hablar de habilidad sublime
es hablar de un regalo de Dios, es hablar de la capacidad divina que transforma y eleva nuestras vidas, accediéndonos a una sabiduría y a una fortaleza que trasciende nuestras limitaciones humanas. Ahora, la habilidad sublime es reconocer que a través de Cristo no solamente hallamos la fuente de nuestra sabiduría, sino que también encontramos el poder para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Un ejemplo práctico es el rey Salomón. Salomón mostró habilidad sublime cuando eligió sabiduría en lugar de riquezas o de poder. Usted sabe, mi amigo, que la sabiduría agrupa a varios elementos. El temor a Dios como principio en la cual se encuentra inmersa la obediencia, el conocimiento, el entendimiento, la comprensión, ¿no es cierto? Solo que Dios es un Dios de abundancia. Y en respuesta a esta habilidad sublime que mostró el rey Salomón, además de la sabiduría, le dio riquezas y también le dio honores, demostrando de esa manera que la verdadera habilidad proviene de la conexión con lo divino. Entonces, mira, cuando el creyente busca la sabiduría y Dios la concede, somos equipados para enfrentar desafíos y tomar decisiones que impactan no solamente nuestras vidas, sino también en los demás. ¿Qué otros ejemplos encontramos en la Biblia? Además de Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, encontramos al rey David. Su destreza como músico y guerrero, combinada con la sabiduría y capacidad de liderazgo, lo convirtieron en un extraordinario rey. Los profetas es otro ejemplo. Los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, entre otros, poseían una capacidad única para recibir revelaciones divinas y comunicarlas al pueblo. Esta habilidad les permitía advertir al pueblo de su pecado, ofrecer esperanza y anunciar la venida del Mesías. Y así hay muchos más ejemplos, mis queridos hermanos. Ahora, ¿cuáles son las características de la habilidad sublime? Por lo menos encontramos tres. Primero, hay un origen divino, que es un don, una gracia especial otorgada a los creyentes de fe para cumplir un propósito específico. Segundo, hay un propósito importante aquí. Las habilidades sublimes no son demostraciones de un talento individual. No, no te vayas a equivocar. Las habilidades sublimes están al servicio de un propósito mayor, que son la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. Y tercero, se complementa con el carácter. Las habilidades sublimes van de la mano con un carácter regenerado y transformado con los principios divinos. Es decir, mi hermano, los creyentes que las poseen son personas de fe que viven en santidad y obediencia. Muy bien, como ya sabemos qué es la habilidad sublime, vamos a leer el verso nuevamente para responder a la interrogante. ¿Qué sucede con este don cuando nos rebelamos contra Dios? Salmo capítulo 53, versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia nos lo va a contar. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera pan y ni siquiera piensan en orar a Dios. Eso dice el verso. ¿Qué pensó David aquí? David describe la condición espiritual de aquellos que rechazan a Dios y persiguen al pueblo del Señor y los llaman necios porque no tienen entendimiento. El rey pensó tres cosas, mis hermanos. Primero, la ceguera espiritual. David afirma que aquellos que hacen el mal están espiritualmente ciegos. A pesar de sus acciones, no reconocen la gravedad de sus pecados ni la justicia de Dios. Es decir,
muestra cuán grave es la caída del ser humano por causa del pecado. Incluso es más grave aún después de conocer al Señor. Es por eso que dice, y se pregunta también, ¿será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Segundo, David pensó en la destrucción del pueblo de Dios. El rey se refiere a cómo los malvados oprimen, explotan y persiguen a los seguidores de Dios. David, mi hermano, se preocupa por el futuro del pueblo del Señor en un mundo tan corrupto y también por personas que dicen pertenecer al pueblo de Dios, pero que se han desviado del camino y comparan a los creyentes como pan devorados por los malos. ¿Cómo es que los malos devoran al pueblo de Dios? ¿Sabes cómo? Con las doctrinas falsas, mi hermano. Las doctrinas falsas corrompen la fe, ¿no es cierto? Dividen a la iglesia y alejan a los creyentes del Señor. Entonces, cuando eso sucede, surge la necesidad de defender la verdad, ¿no es cierto? Los creyentes tienen la responsabilidad de enfrentar y destruir las doctrinas falsas con toda firmeza para proteger a los demás de esas falsas enseñanzas. Especialmente hay que defender a los débiles en la fe. Es por eso que el verso dice, devoran a mi pueblo como si fuera pan. ¿En qué otra cosa pensó el rey David? Pensó en la depravación humana. Es la tendencia natural del ser humano a apartarse de Dios y hacer el mal. Es la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos que conduce al hombre a rechazar a Dios. Y esto es lo que señala el rey David, como la completa ausencia de Dios en la vida de los incrédulos y rebeldes. ¿Ve? Ellos rechazan la guía y la protección divina. Sin embargo, dicen tercamente que tienen la verdad. Es por eso que el verso dice, ni siquiera piensan en orar a Dios. Aunque para el mundo, el pueblo de Dios puede parecer frágil o ingenuo. Sin embargo, David sabía que son los rebeldes, los malvados, quienes realmente carecen de sabiduría. Por eso que el texto de la hermana White dice, únicamente el evangelio de su gracia puede curar los males que azotan a la sociedad. La injusticia del rico hacia el pobre, el odio del pobre hacia el rico, tiene igualmente su raíz en el egoísmo, el cual puede extirparse únicamente por la sumisión a Cristo. Solamente Él da un nuevo corazón de amor en lugar del corazón egoísta de pecado. Eso lo escribe nuestra hermana White. Entonces, mi hermano, la única solución para este mal es el evangelio como cura. La palabra de Dios es la única solución efectiva para los problemas más profundos de la humanidad. Segundo, la gracia de Dios como agente de cambio. Es la gracia divina. Es el favor inmerecido de Dios, otorgada mediante el Espíritu Santo, el único mecanismo por el cual se produce este cambio. Por tanto, mi hermano, no se trata de obras humanas, perfectas, no. Se trata de la transformación interior que el Espíritu Santo obra en el corazón del individuo. Jamás te olvides que el origen del mal es el egoísmo. Y es el egoísmo el culpable de todo. Y tercero, los males sociales, la injusticia, el odio, etcétera. Son ejemplos de los males que afectan a la sociedad. Todos los males tienen su origen en el egoísmo, no te vayas a olvidar, que es el principio del pecado. Hermano mío, es tan importante discernir entre el bien y el mal. Toda enseñanza debe basarse en los escritos de la Biblia. En la Biblia no hay contradicción, mi hermano. La Biblia se interpreta sola. Es por eso que debemos leer la Biblia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo llama la Biblia a los que hacen el mal? Los llama necios, mis queridos hermanos. Pregunta número 2.
¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué impedirá a una persona la entrada al reino celestial? Vamos a estudiar el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso dice la palabra de Dios. A ver, ni la sabiduría, ni los 10 mandamientos nos salvan, ¿no es cierto? Somos salvos por gracia. Sin embargo, la falta de conocimiento y la desobediencia son algunos de los factores por los cuales nos quedaremos fuera del reino de Dios. Entonces, mira, la ignorancia trae muchos peligros para el pueblo del Señor, para la iglesia. La ignorancia, mi hermano, es el padre y la madre de la destrucción del ser humano. Entonces, mira, si el peligro es la ignorancia, ¿cuál sería el antídoto para la ignorancia? Es la educación, ¿no es cierto? Por tanto, hay una gran responsabilidad de maestros y líderes en educar al pueblo de Dios, para que no sea destruido por las falsas doctrinas. En el caso de Israel, los sacerdotes que eran los encargados de educar al pueblo no lo hicieron. Ellos tenían toda la luz que Dios les dio por medio de los profetas, pero prefirieron las tinieblas y rechazaron la luz. Ellos cerraron sus ojos contra la luz celestial. Acuérdate, mi hermano, que toda la nación era una escuela y la ley era su ayo para llevarlos a Cristo, ¿no es cierto? Así dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. Solo que Israel fracasó y fracasó totalmente. La enemistad del corazón humano salió a relucir entre el pueblo judío. Cada creyente que desee formar parte del reino celestial, entonces tiene que renunciar al mundo, tiene que arrepentirse y entregarse por completo a Dios y vivir una vida consagrada al Señor. Veamos nuevamente el verso en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. El verso muestra varios aspectos aquí. Primero, la importancia del conocimiento. ¿Por qué se perdió Israel? Porque no conocía a Dios, no conocía sus caminos. O sea, mira, ve, no es que ellos ignoraban totalmente el evangelio, no. Ellos tenían algún conocimiento, solo que no era suficiente. Ahora, Dios también muestra quiénes son los culpables. ¿Quiénes eran los culpables? Eran los sacerdotes. Entonces, el conocimiento de Dios es fundamental para vivir una vida plena y de santidad. Segundo, enseña las consecuencias de rechazar el conocimiento. Hermano mío, cuando rechazamos el conocimiento de Dios, rechazamos su autoridad, rechazamos su guía y también nos apartamos de Él. Nuestras vidas quedan a merced del enemigo. Y claro que este rechazo tiene graves consecuencias, como la pérdida de nuestra relación con Dios y la destrucción total de nuestras vidas. Tercero, enseña la gran responsabilidad de los líderes. Los líderes espirituales, como los sacerdotes, tenían la gran responsabilidad de conocer los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero de manera profunda, porque la ley es espiritual, ¿no es cierto? Ellos tenían esa responsabilidad de enseñar a su pueblo sus requerimientos, la ley como código y la ley de Dios como espiritual también.
¿Qué sucede si los líderes no enseñan la ley? Ellos serán puestos en la balanza y serán juzgados por Dios. Y cuarto, enseña la importancia de la familia. El versículo enseña que Dios también se olvidará de los hijos de aquellos que rechazan el conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha ordenado transmitir la fe a las siguientes generaciones. Y enséñales continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Ahora, ¿cómo aplico este versículo a mi vida? Primero tengo que buscar el conocimiento de Dios. Debo buscar rápidamente conocer a Dios a través de su palabra, a través de la oración. Debo pedir la dirección y la guía del Espíritu Santo. Es que el tiempo se acaba, mi hermano. La gracia está a punto de terminar. Segundo, tengo que vivir de acuerdo a la verdad. Una vez que conozco la verdad, debo vivir de acuerdo a ella, permitiendo que el Espíritu Santo obre en mí. Sin el Espíritu Santo, no puedo hacer nada. Tercero, debo enseñar a otros. Si conozco a Dios, tengo la responsabilidad de compartir el don del conocimiento recibido del Señor. Tengo que compartirlo. ¿Sabes, mi hermano? Para llegar al cielo, primero tengo que pasar por la cruz. Nadie entrará en el cielo sin hacer un sacrificio. Entonces debemos tener un espíritu de abnegación y de sacrificio. Tenemos que agradar a Dios. Después les dijo a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue su cruz caída y sígame, dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 23. El creyente fiel que quiera llegar al cielo tiene que sufrir humillaciones, persecuciones, insultos, tal cual lo sufrió Jesús. Israel tenía como misión predicar el evangelio al mundo. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas, le dijo el Señor a Moisés en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Solo que Israel no cumplió con la misión. También nosotros tenemos ese deber de predicar el evangelio, pero el evangelio verdadero. Eso es lo que tenemos que predicar a la iglesia, la verdad absoluta de Cristo. Y también debemos predicarle al mundo. El mundo tiene que conocer que Dios por medio de su pueblo tiene la orden de Dios para predicar su palabra. Entonces tenemos que crucificar el yo y sacrificar todo ídolo que existe en nosotros. Tenemos que dejar atrás el gen impulsivo y arrebatado, los apetitos intemperantes, entre otros, ¿cierto? Vamos a la respuesta, hermano. ¿Qué impedirá a una persona la entrada al reino celestial? Somos salvos por gracia, mis hermanos, pero uno de los factores son la sabiduría, la desobediencia y el carácter. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección que lleva por título Habilidad Sublime. Es la lección número 20 que estamos estudiando. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿Qué relación de causa y efecto sobrepasa todo conocimiento? Efesios capítulo 3, versículo 19 dice, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso dice el verso. Pablo nos presenta una realidad espiritual profunda, pero compleja a la vez. ¿Cuál es la realidad? La realidad es la relación entre el amor de Dios y la plenitud de Dios en nuestras vidas. Pablo se refiere a la inmensidad del amor de Cristo, que es tan profundo, que supera nuestra capacidad humana de comprensión. El apóstol subraya que, aunque el creyente puede experimentar y comprender el amor de Dios,
su verdadera magnitud y profundidad están más allá de lo que nuestra mente puede captar. Entonces dice, este amor no solo es inmenso, sino que también tiene el poder de transformar nuestras vidas. Es un amor que abarca todo, nuestras luchas, nuestras esperanzas y el propósito de nuestra existencia. Pablo, mi hermano, afirma que aunque podamos estudiar y reflexionar sobre la fe, la profundidad del amor divino nos invita a una relación personal que va más allá del conocimiento intelectual. Por tanto, el amor a Dios puede ser sentido y experimentado, incluso si no se puede explicar con palabras. De esta manera, entonces, la conexión que tenemos con Dios a través de Jesús es una realidad profunda que trasciende nuestro entendimiento y nos lleva a un nivel de experiencia espiritual que enriquece nuestra vida y nuestra fe. Mis hermanos, el amor de Dios hacia la humanidad es inmedible, ¿no es cierto? La relación de causa y efecto descrito en el verso es única en el sentido de que la causa, que es el amor de Cristo, es incomparablemente superior al efecto que produce en nosotros, que es la plenitud de Dios. Para entenderlo mejor, es como si una pequeña semilla puede dar origen a un árbol gigantesco o una gota de agua pudiera llenar un océano. Mi hermano, ¿qué dice el verso? Leámoslo, pero en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. El verso muestra dos elementos. Primero, el amor de Dios como poder transformador. El amor de Dios no es simplemente un sentimiento o una emoción. El amor de Dios es un poder que transforma vidas. Entonces, es el amor de Jesús quien nos capacita para experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Segundo, la plenitud de Dios como resultado de la fe. Cuando conocemos y experimentamos el amor de Cristo, somos llenos de la plenitud del Espíritu Santo, que se pone de manifiesto en nuestras vidas de distintas maneras, incluyendo la paz, el gozo, la esperanza y el amor por los demás. ¿Qué ejemplo podemos mencionar aquí? El gran ejemplo es la resurrección de Jesús. La muerte que dio como resultado su resurrección es un evento que transformó muchas vidas y dio esperanza a millones de personas. Segundo, la transformación de Pablo. El apóstol, antes de ser transformado, fue perseguidor, ¿no es cierto? Pablo fue transformado radicalmente en su encuentro con Jesús resucitado. Entonces, su vida se convirtió en un testimonio del poder transformador del amor de Dios. Tercero, la vida de los discípulos. ¿Cómo eran los discípulos? Los discípulos eran hombres sin instrucción y sin conocimiento, pero con una mente extraordinariamente abierta para recibir y predicar y practicar también el mensaje. Ellos fueron educados por el Espíritu Santo para realizar grandes obras y transformar al mundo. Eso lo dice también la hermana White. ¿Qué efectos tan grandes y maravillosos han resultado de la crucifixión? ¿Qué visión del carácter de Dios? El sacrificio de Cristo ha abierto al universo. Su amor por el hombre, que supera con creces todo amor humano, ha elevado la ley de Dios a su propia dignidad eterna. Los atributos de Dios han sido revelados y los santos requisitos de su ley han sido vindicados. Aún se sienten los efectos del sacrificio en la cruz, pero todos los que quieran ser salvos deben tener interés en el crucificado. Eso dice la hermana White. Entonces, mira, la comprensión de esta profunda relación nos invita a practicar tres acciones. Primero, a profundizar nuestra relación con Dios.
es que cuanto más conocemos el amor de Dios, más capaces somos de experimentar su plenitud en nuestras vidas. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Segundo, confiar en la obra del Espíritu Santo. El mejor maestro que tiene el creyente fiel es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es la tercera persona de la deidad quien nos capacita, nos educa para comprender y experimentar el amor de Dios de manera plena. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado, defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Dice Juan capítulo 14, versículo 2. Tercero, hay que vivir una vida transformada. El amor de Dios nos invita a vivir una vida que refleje su amor y su gracia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, estamos ante un misterio divino y maravilloso. Es el amor de Dios, la causa que da plenitud a nuestras vidas. Es una conexión tan profunda que va más allá de lo que podemos entender por completo. Entonces, cuando comenzamos a comprender este amor, algo cambia en nosotros. El poder del Espíritu Santo nos transforma y nos ayuda a vivir de manera más plena, con un propósito significativo. El amor de Cristo nos lleva a vivir en santidad y nos guía en nuestra vida diaria. Vamos, hermanos, a la respuesta. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué relación de causa y efecto sobrepasa todo conocimiento? La causa es el amor de Cristo y el efecto es la transformación del creyente. Pregunta número 4. Seguimos estudiando la lección número 20. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es el profundo deseo de Dios lograr en cada alma y qué dos elementos son necesarios? Vamos a estudiar Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, dice la palabra de Dios. El verso nos habla de un proceso de crecimiento, ¿cierto? Esa educación es de menos a más, pero esa educación tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es que los siervos de Dios alcancen la madurez espiritual. Es por eso que te decía que Pablo habla de un proceso educativo con un objetivo claro. Leamos nuevamente el verso. Pon atención, mi hermano, al versículo de Efesios capítulo 4, versículo 13, de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Se da cuenta cómo hay un objetivo? Entonces, aquí se pueden identificar dos elementos, las cuales el Señor Jesús desea cultivar y hacer crecer en cada creyente. Primero es la unidad en la fe, que tiene que ver con tres aspectos. Primero, la divinidad de Jesucristo. Es creer en Jesús. Es creer, mi hermano, que el Señor ha cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Es creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Creador, nuestro sustituto, el Salvador del mundo, nuestro abogado, nuestro ejemplo, nuestro Dios, nuestro Señor. Tenemos que creer que Jesús nació santo, puro, perfecto, sin naturaleza pecaminosa y vivió una vida santa. Eso debemos creer toda la congregación. Segundo, la autoridad de la Biblia.
Tenemos que aceptar las Escrituras como la palabra inspirada de Dios y la guía para nuestras vidas. Tenemos que aceptar en los testimonios como luz menor de las Escrituras. Tercero, tenemos que aceptar la salvación que es por gracia. Tenemos que creer y aceptar que la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe en Jesucristo y no por nuestras obras. Tenemos, mi hermano, que reconocer que somos pecadores por naturaleza. Por tanto, solos jamás podremos salvarnos. Tenemos que aceptar que somos incapaces de cumplir con los requerimientos de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por tanto, debemos guardarlos con Jesús. ¿Te das cuenta? Nosotros debemos guardar la ley porque ya somos salvos y por amor a Dios, no por obligación, sabiendo que el único que pudo cumplir con ese requerimiento fue Cristo. Y por supuesto, tenemos que creer que el Señor fue un ser divino. Mi querido hermano, tener fe en las promesas de Dios, avanzar por fe, seguir hacia adelante sin ser gobernados por las circunstancias, es una lección difícil de aprender. Dice mente, carácter y personalidad. ¿Cuáles son los beneficios de la unidad de fe? En realidad hay varios, mis hermanos. Son muy buenos, son muy bonitos. Primero, la iglesia se fortalece. Cuando los creyentes se unen en su fe, la iglesia se fortalece y puede cumplir de manera más efectiva su misión de compartir el evangelio. La obra misionera se vuelve eficaz. La doctrina es única y todos hablan de la verdad absoluta de Jesús. Todos hablan de Jesús como un ser santo, puro y perfecto, ¿no es cierto? Tal cual fue simbolizado por el Cordero, que no tenía defecto ni mancha. Hay que también enfrentar a las doctrinas falsas hasta destruirlas. Eso hace la iglesia cuando se fortalece y cuando vive también en unidad de fe. Segundo, testifica ante el mundo. La unidad visible entre los creyentes es un poderoso testimonio para el mundo de que Dios es real y que su amor nos une. Entonces, cuando las personas ven a los creyentes trabajando juntos en armonía, a pesar de sus diferencias, pueden experimentar un reflejo del amor y la gracia de Dios. Y claro, la unidad no solamente fortalece a la iglesia internamente, sino que también atrae a otros, mostrando que en Dios hay un propósito y es una comunidad verdadera. Y tercero, hay crecimiento espiritual. La unidad de fe genera un ambiente propicio para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque nos permite que nos ayudemos mutuamente y aprendamos unos de otros. Es que cuando estamos unidos, podemos compartir nuestras experiencias, nuestros desafíos, los conocimientos. Y eso es lo que nos enriquece a todos. Entonces, debido a esa confianza, oramos juntos, nos animamos en tiempos difíciles y celebramos los logros de cada hermano. Entonces, fíjate, la unidad no solo nos hace más fuerte, sino que también nos impulsa a crecer individualmente y como congregación en nuestro camino espiritual. Ahora, ¿cómo avanzamos en unidad? ¿Sabes cómo? Practicando el amor, amándonos unos a otros como Cristo nos amó, perdonando, practicando el perdón, con una comunicación abierta, siendo empáticos y honestos con los hermanos, opinando y escuchando a los demás, con humildad, reconociendo que nacemos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios, con la oración también. La oración nos ayuda a mantener una conexión con Dios, nos ayuda a buscar su guía en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuál es el segundo elemento que presenta el verso? Ya hemos visto que el primero fue la unidad de fe, ¿no es cierto? El segundo es el conocimiento del Hijo de Dios. Mira, para conocer a Jesús, de verdad, es fundamental empezar desde el principio y de lo básico.
Pablo nos recuerda que no es suficiente un conocimiento meramente intelectual de Dios, sino que es necesario un conocimiento basado en la experiencia y un conocimiento transformador. Este tipo de conocimiento implica cultivar una relación personal con Jesús, que se fortalece y se profundiza a medida que avanzamos en nuestro camino espiritual. ¿Cómo podemos crecer en nuestro conocimiento de Cristo? ¿Sabes cómo, mi hermano? Mediante la oración. ¿Qué más? Mediante el estudio y la meditación de la Biblia, viviendo en comunión con los hermanos de la iglesia, aplicando los aprendizajes a nuestra vida diaria. ¿Y cuál es el resultado del conocimiento de Dios? Es la madurez espiritual. ¿Y cómo sabemos que somos maduros espirituales entonces? Cuando entendemos mejor el carácter de Cristo. Es decir, comprendemos su amor, su gracia, su justicia y su poder. Segundo, cuando aumenta nuestra fe. Es decir, nuestra confianza en Jesús se fortalece y somos capaces de enfrentar los desafíos de la vida con mayor valentía. Tercero, cuando desarrollamos un carácter semejante al de Cristo. O sea que nos volvemos más pacientes, amorosos, compasivos y serviciales. Cuarto, cuando aumenta nuestra capacidad de servir. Es decir, que somos más capaces de usar nuestros dones y talentos para el servicio de Dios y de los demás. ¿Cuáles son los beneficios de alcanzar la madurez espiritual? ¿Sabes cuáles son, hermanos? Una vida más plena y satisfactoria. Experimentamos un mayor gozo, experimentamos una mayor paz, gozo y propósito en nuestra vida. Tenemos una relación más profunda con Dios. Nuestra comunión con el Padre se vuelve más íntima y personal. ¿Y qué más? Cuando vemos un mayor impacto en el mundo. Es decir, somos capaces de influir en nuestro entorno de una manera positiva y transformadora. Entonces, mi hermano, tenemos un gran objetivo en la iglesia y tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo las cosas correctas para recibir a Jesús en su segunda venida? Eso tenemos que preguntarnos. Vamos a la respuesta. ¿Cuál es el profundo deseo de Dios lograr en cada alma? ¿Y qué dos elementos son necesarios? El deseo es que todos los creyentes alcancen la madurez espiritual y un carácter semejante al de Jesús. Los elementos son la unidad de la fe y el conocimiento profundo de Jesús. Pregunta número 5. Seguimos estudiando, mis hermanos, la lección Habilidad Sublime. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿Qué espera y desea el Señor para todos sus hijos? ¿Qué dice el verso? ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10? Y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. A ver, Dios es el dueño de todo, ¿verdad, hermanos? El universo funciona bajo un orden establecido por Él. Cada elemento, cada proceso natural tiene un propósito y se ajusta perfectamente a Él. Dios provee lo necesario para la vida de su creación, en donde uno de los seres creados a quien Dios provee todo es el hombre. El hombre tiene una singularidad que lo diferencia del resto de la creación, y es que es precisamente capaz de razonar, de conocer la realidad y amar a los demás. Entonces, todo lo que necesitamos, desde el aire que respiramos hasta los alimentos que consumimos, está provisto por nuestro Señor Jesucristo. Y es Jesús, el Creador, quien se presenta como un amigo, en quien confiar, y llama al ser humano a conocerlo y depender totalmente de él. Podemos tener amor, pero si este amor no tiene conocimiento y ciencia, no sirve. Un gran ejemplo de amor eran los filipenses. Los filipenses tenían mucho amor y ellos se lo mostraron a Pablo. Pero Pablo no dudó en orar, en que el amor de ellos abunde aún más y más. No importa cuánto amor tengamos nosotros por los demás,
siempre podemos tener más. Es como un río que es alimentado por las lluvias hasta rebosar su caudal. Así debe ser el amor por los demás. Ve, mi hermano, el amor de muchos de los filipenses no era un amor ciego, no. Este amor tenía ciencia y todo conocimiento de Jesús. Era un amor que discernía lo bueno de lo malo y podía aprobar lo mejor. Había mucha prudencia en los hermanos de Filipos. Dicho en otras palabras, el apóstol dice que el amor debe estar acompañado de entendimiento y sabiduría, que permita que nuestras acciones y decisiones sean de acuerdo con la voluntad de Dios. El amor, mi querido hermano, no es solo un sentimiento. El amor debe ser informado y guiado por el conocimiento, permitiéndonos discernir lo que es mejor y vivir de una manera que glorifique a Dios. Es decir, en santidad, ¿no es cierto? Leamos Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10 de la Biblia. Dios habla hoy. Ahí está más claro todavía. Pido en oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Eso dice el versículo. Y esto pedía Pablo por los hermanos de Filipos. El verso revela que el amor debe ser práctico y efectivo. Debe ser capaz de discernir lo que es correcto y lo que es mejor en diversas situaciones. ¿Qué enseñanza dejan los versos entonces? Deja hermosas enseñanzas, mis hermanos. Primero, amor abundante. Pablo anhela de todo corazón que el amor de los filipenses trascienda de un sencillo sentimiento y se profundice, expandiéndose para impactar a más personas de manera significativa. Segundo, conocimiento. Este conocimiento no es solo intelectual, sino que es un conocimiento profundo de Dios y también de su santa voluntad. Tercero, discernimiento. Es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. ¿Y qué más enseña el verso? Enseña a probar lo excelente. Pablo desea que los filipenses sean capaces de discernir lo que es verdaderamente valioso en la vida y que elijan ese camino que era Jesús. ¿Qué más enseña el verso? Enseña a ser sinceros e irreprensibles. El objetivo final es que los filipenses sean personas íntegras y sin mancha, listas para encontrarse con Cristo. ¿Con qué ejemplo podemos ilustrar el amor con sabiduría y discernimiento? Veamos un contexto, veamos el contexto de Salomón. Salomón, siendo rey, tuvo la misión de gobernar y hacer justicia en Israel, ¿no es cierto? Dios le concedió sabiduría y utilizó esa sabiduría en una situación difícil. ¿Cuál era el caso? ¿Cuál era la situación? El caso eran dos mujeres que se presentaron ante el rey. Ambas afirmaban ser la madre de un mismo bebé y cada una argumentaba que el niño era suyo. La situación era compleja y cargada de emociones también. ¿Cómo manifestó Salomón el amor? ¿Cuál era el objetivo del rey? Salomón quería hacer lo correcto, sin duda, y quería asegurarse que el verdadero amor maternal fuera reconocido. Su amor por la justicia y por el bienestar del niño lo motivó a actuar con sabiduría. ¿Qué puso en práctica? El rey puso en práctica el conocimiento. Haciendo uso de su conocimiento sobre la naturaleza humana y el amor maternal, Salomón propuso una solución aparentemente drástica. ¿Qué propuso? El rey sugirió que se cortara al niño por la mitad y se le diera a cada mujer una mitad. Entonces, ¿cómo actúa el amor con discernimiento? Esta drástica propuesta reveló a la verdadera madre. Una de las mujeres, en un acto de amor genuino, estaba dispuesta a renunciar a su derecho al niño para salvarlo,
mientras que la otra estaba dispuesta a aceptar la solución cruel que había propuesto Salomón. Entonces, fíjate, el rey, al observar la reacción de las mujeres, pudo discernir quién era la madre verdadera. ¿Ve? ¿Cuál fue el resultado? Salomón falló a favor de la mujer que mostró su amor incondicional, devolviéndole al niño. Este acto de discernimiento, basado en el amor y el conocimiento, llevó a que todos en Israel reconocieran la sabiduría de Salomón. Entonces, mira, mi hermano, cuando el amor se combina con sabiduría y discernimiento, puede llevar a decisiones justas y efectivas. ¿Cómo aplicamos estos versos hoy? Los versos nos invitan a cultivar el amor. Es decir, debemos buscar activamente formas de amar a Dios y a nuestro prójimo que vayan en aumento. ¿Cómo hacerlo? En oración, en meditación, en el servicio y ayuda a los demás, en el perdón, en la gratitud. También debemos buscar el conocimiento. Por ejemplo, aquí debo estudiar la Biblia. Debo predicar la verdad absoluta de Jesús y buscar una relación más profunda con Dios. Debo desarrollar el discernimiento, o sea, ser cuidadoso en nuestras decisiones y no dejarnos llevar por cualquier doctrina falsa. Debemos aceptar a nuestro Salvador como puro, santo y perfecto. También debemos vivir o aspirar en todo caso a la santidad. Debemos pedir que el Espíritu Santo more en nosotros y nos guíe para vivir una vida que agrade a Dios, para vivir una vida de santidad. Mis hermanos, la venida de Jesús está muy cerca, pero aún tenemos un poquito de tiempo para crecer y madurar espiritualmente. Así que tenemos un reto grande por delante, mis hermanos. Vamos a la respuesta. ¿Qué espera y desea el Señor para todos sus hijos? El Señor espera que sus hijos crezcan en amor, comprensión y sabiduría para poder discernir lo bueno de lo malo. Pregunta número 6. Estamos estudiando la lección que lleva por título Habilidad Sublime. ¿Qué caracterizará a todo verdadero seguidor de Dios? Eso dice la pregunta. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La oración pidiendo conocimiento es muy importante para el creyente de hoy, sobre todo cuando vemos que la maldad crece y el engaño se apodera del mundo. Los colosenses habían difundido el evangelio porque habían crecido en el amor de Jesús. Entonces, Pablo oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios e informados a través de una inteligencia espiritual verdadera. Entonces, conocer a Dios y lo que Él requiere de nosotros debe ser nuestra primera responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque si no conocemos a Jesús y convivimos con la ignorancia, seremos derrotados por el enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, tenemos que entender que nuestra vida es una vida de conflicto espiritual con el mal. En este conflicto de la justicia contra la injusticia, podemos tener éxito únicamente mediante la ayuda divina. Nuestra voluntad finita debe someterse a la voluntad del infinito. La voluntad humana debe unirse a la voluntad divina. Esto nos proporcionará la ayuda del Espíritu Santo. Y cada conquista ayudará a recuperar la posesión adquirida por Dios y a restaurar su imagen en el alma. ¿Quién dice esto? Esto lo dice nuestra hermana Elena G. de White en su libro Mente, Carácter y Personalidad. Cada uno de nosotros
debe caracterizarse por buscar constantemente el conocimiento de Dios, por hacer su voluntad y por vivir en santidad. Leamos nuevamente el verso, mis hermanos. Está muy interesante. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Por esto, nosotros desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase, de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo revela su profundo deseo de que la iglesia de Colosas crezca en el conocimiento de Dios y vivan vidas que les sean agradables, y ora por su crecimiento espiritual. Pablo ora por 5 aspectos. Primero, por conocimiento pleno de la voluntad de Dios. El deseo del apóstol es que los colosenses entiendan claramente de lo que Dios quiere para ellos. Es decir, por el conocimiento de los 10 mandamientos, promesas y propósitos. Por ejemplo, Abraham fue llamado a dejar su tierra y a seguir a Dios. Él obedeció porque tenía fe en Dios, que le mostraría el camino. ¿Qué más? Los discípulos de Jesús, que a pesar de no entender todo, siguieron sus enseñanzas y confiaron en Él. Segundo, el apóstol ora por toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, que no se trata solamente de conocer los hechos, sino de aplicar ese conocimiento con sabiduría y discernimiento. Es decir, es comprender cómo las verdades bíblicas se relacionan con nuestra vida diaria. ¿Cuál es el ejemplo aquí? El ejemplo es Daniel. Daniel, aunque vivía en un ambiente pagano, utilizó su sabiduría para interpretar sueños y tomar decisiones sabias. Los apóstoles también es otro ejemplo, que estaban llenos del Espíritu Santo y utilizaron su inteligencia espiritual para predicar el Evangelio de una manera efectiva y resolver conflictos en la iglesia primitiva. ¿Qué más dicen los versos? Los versos dicen portarse como deben hacerlo los que son del Señor. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo es que nuestra vida sea un reflejo del carácter de Cristo y nuestras acciones, palabras y pensamientos honren al Señor. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Jesús, siendo Dios, se humilló y sirvió a otros, mostrándonos el camino a seguir. Esteban, lleno del Espíritu Santo, murió como mártir, perdonando a sus perseguidores, demostrando un amor que sobrepasaba toda comprensión. ¡Qué bonito, hermanos! ¿Cuántos ejemplos encontramos en la Biblia que nos animan a continuar adelante con la obra del Señor, buscando conocimiento, entendimiento y comprensión? ¿Qué otro aspecto vemos en los versos? Los versos también dice, haciendo siempre lo que a Él le agrada. El creyente debe agradar a Dios en todas las áreas de su vida, es decir, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras decisiones profesionales. Todo debe ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, Josué. Josué, al tomar decisiones importantes para el pueblo de Israel, consultaba a Dios y obedecía sus instrucciones al pie de la letra. El mismo Pablo, aunque enfrentó muchas dificultades, siempre mantuvo una actitud de agradecimiento y servicio hacia Dios. Los versos también dicen, dando frutos de toda clase de obras buenas. ¿Qué significa esto? Son los frutos del Espíritu Santo, que son la evidencia de una vida transformada por Dios. Nuestras acciones deben reflejar el amor, la paz, la paciencia y otras virtudes que Dios ha obrado en nosotros. Por ejemplo, aquí encontramos a la mujer samaritana, que después de encontrar a Jesús, compartió las buenas nuevas con su comunidad, trayendo a muchos a la fe. La iglesia primitiva también es un ejemplo, que se destacó por su amor al prójimo, compartiendo sus bienes y ayudando a los necesitados. Entonces, mi hermano, si pertenecemos al pueblo de Dios, tenemos que caracterizarnos de una manera distinta de los demás. Y eso se va fortaleciendo cada día, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta aquí?
¿Qué caracterizará a todo verdadero seguidor de Dios? Se caracteriza por buscar constantemente el conocimiento de Dios, hacer su voluntad y vivir en santidad. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? Estudiaremos Colosenses capítulo 3 versículos 10 y 11. Y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. A ver, así como la ropa nueva nos agrada a nosotros, el vestido nuevo, que es espiritual, del cristiano, agrada a nuestro Dios. No es posible sembrar las semillas sin antes preparar o limpiar el terreno, ¿no es cierto?, para cultivarlo. Tampoco es posible construir un edificio sin antes hacer las primeras actividades de limpieza del terreno. Y esto a veces requiere trabajo difícil y complicado. Así es el Evangelio, mi hermano. No se puede dar una respuesta afirmativa a Cristo si antes no damos una respuesta negativa a Satanás, si antes no lo rechazamos al mal. Entonces, Pablo habla de una renovación. Pablo dice, tienes que dejar lo viejo y tienes que aceptar lo nuevo. Leamos el verso para entenderlo mejor. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Pablo habla de una transformación radical que experimentamos al aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Estos versículos, mis hermanos, nos invitan a despojarnos de nuestra vieja naturaleza y revestirnos de la nueva, que es creada a imagen de Dios. El verso nos muestra que con Cristo hay una nueva identidad. O sea que los creyentes ya no se definen por su origen étnico, por su estatus social o condición legal, no. En Cristo todos somos iguales y tenemos una nueva identidad como hijos de Dios. Veamos un ejemplo. Veamos el contexto de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, era gentil, que buscaba a Dios y recibe una visión que lo lleva a contactar a Pedro, que va a ser transformado por Dios. Pedro rompe las barreras que lo cegaban hasta ese momento. Pedro era un judío que se da cuenta de que Dios no muestra favoritismo y al visitar a Cornelio rompe con las normas culturales de su tiempo. Pero Pedro ve a un nuevo pueblo de Dios. Cuando Pedro predica el Evangelio, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y sobre su familia y los que estaban allí. Este evento muestra que la gracia de Dios no tiene fronteras y que todos son bienvenidos en la familia de Jesús, sin importar su origen o estatus, color, sexo, etc. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dice Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. ¿Qué más? Hay una transformación interna. El cambio que experimentamos es profundo y abarca todos los aspectos de nuestra vida. Somos transformados por el Espíritu Santo. Ya no estamos controlados por nuestros deseos pecaminosos, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo. ¿Cuál era el contexto de Pablo? Antes de su conversión, Saulo era un fariseo ferviente que perseguía a los cristianos, creyendo que estaba defendiendo la fe judía. Su deseo de controlar y eliminar lo que consideraba una amenaza lo llevó a actuar con violencia. ¿Cómo fue su transformación? Cuando tuvo su encuentro con Cristo,
él encontró algo interesante. Él fue transformado. Eso sucedió camino a Damasco, ¿no es cierto? Saulo tiene un encuentro dramático con Jesús y esa experiencia lo deja ciego y le cambia la vida. Saulo vio la intervención del Espíritu Santo. Después de su encuentro, Saulo es guiado a la ciudad, donde Ananías, un discípulo, es enviado por Dios para sanarlo y llenarlo del Espíritu Santo. Esta acción entonces representa la obra transformadora del Espíritu en su vida. Entonces pudo experimentar un cambio radical. A partir de ese momento, Saulo deja de ser un perseguidor de cristianos y se convierte en uno de los más grandes apóstoles de la fe. Su vida, mi hermano, es un hermoso testimonio del poder transformador de Dios. Y comienza Pablo a predicar el Evangelio, llevando el mensaje de Cristo a las naciones. ¿Qué más enseñan los versos? Enseñan que vivimos la unidad en Cristo. Las diferencias que antes nos separaban, como la raza, la cultura, la clase social, pierden importancia en la luz de nuestra nueva identidad con Cristo. Un ejemplo, como ya lo vimos también anteriormente, es la iglesia primitiva, que está registrada en Hechos capítulo 2. ¿Cuál es el contexto? Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se reúnen en Jerusalén para esperar el prometido Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, el Espíritu desciende sobre ellos y comienza a hablar en diferentes lenguas, lo que atrae a una multitud de personas de diversas naciones. ¿Cuál es el ejemplo de unidad? Hay una diversidad cultural aquí. Allí habían judíos y prosélitos de diferentes regiones, partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de Judea, de la Capadocia, entre otros. Cada uno de ellos provenían de diferentes contextos culturales y lingüísticos además. Segundo, se hizo la predicación del Evangelio. Pedro se levanta y predica el Evangelio, a pesar de las diferencias entre las personas presentes. El mensaje de Cristo resuena en todos. Ese día unas 3,000 personas fueron bautizadas y se unieron a la comunidad de creyentes. Entonces, hay unidad en la fe. Los nuevos creyentes compartían todo en común, los alimentos, sus bienes, oraban juntos. Esta nueva comunidad de fe trasciende sus diferencias y se une en torno a las enseñanzas de los apóstoles y la comunión. ¿Cuál fue el resultado? La historia de Pentecostés muestra que en Jesús esas diferencias, esas barreras que antes separaban a la gente, pierden su importancia. Y aquellos que, independientemente de su origen étnico, cultural o social, son unificados en una nueva identidad como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, mi hermano, vestirse de la nueva naturaleza es una transformación interna que se manifiesta externamente en la vida diaria del creyente. El creyente debe abandonar viejas costumbres, actitudes y comportamientos que caracterizaron esa vida antes de conocer a Cristo. Es decir, tenemos que renunciar a la vieja forma de vivir, que está influenciada por el pecado, por la ignorancia o la separación de Dios. Y tenemos que adoptar una nueva vida guiada por el Espíritu Santo, en conformidad con las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Cuál sería, hermanos, la respuesta aquí? ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? El objetivo es la renovación del conocimiento y vivir de acuerdo con los principios divinos, reflejando su carácter en la vida diaria. A ver, hemos aprendido muchas cosas. Dios es nuestro líder en todo. Y si acudimos a Él, sin duda nos guiará hacia el éxito. Hemos comprendido que cuando carecemos de habilidad sublime, somos llamados necios. Es que cuando carecemos de este hermoso don, rechazamos a Dios y cometemos blasfemia, ¿no es cierto? Entonces mira, cuando somos necios, dejamos de predicar la verdad absoluta de Cristo. Y en lugar de educar al pueblo, lo engañamos y lo llenamos de ignorancia. El mejor ejemplo es el pueblo de Israel, que se perdió por falta de conocimiento. Pero no es que le faltaba revelación, no. El conocimiento estaba allí, solo que los sacerdotes no cumplían su misión para que fueron
llamados. Entonces, el pueblo fue engañado por su líder. Eso significa que la ignorancia acerca de Dios y sus enseñanzas puede impedir a una persona acercarse a Él y por lo tanto se cierran las puertas de acceso al reino celestial. Mi querido hermano, el amor de Cristo es inmenso, es inmedible, es profundo, que aunque podemos intentar comprenderlo, su esencia y poder sobrepasan cualquier conocimiento humano. Esta relación de causa que es el amor de Dios y el efecto que es la transformación de nuestra vida, muestra que al experimentar este amor nos llenamos de la plenitud de Dios, lo que transforma el carácter y la manera de pensar. Entonces el Señor quiere que vivamos en unidad en nuestra fe y busquemos el conocimiento profundo de Jesús. Todo ello tendrá como resultado la madurez espiritual. Entonces, cuando somos maduros espirituales, entendemos mejor la palabra de Dios. Nuestra fe crece. Desarrollamos un carácter semejante al de Cristo. Servimos mejor a nuestro prójimo. Vivimos en santidad. Y nuestra relación con Dios es más cercana. Mis queridos hermanos, no sigamos nuestra propia sabiduría, porque es una necedad. Solo la sabiduría de Dios es infalible. Sigamos el camino correcto que es Cristo. Dejemos atrás el viejo hombre y vivamos con la vestimenta que nos da el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por los momentos compartidos y las lecciones aprendidas. Te ruego que guíes a cada uno de nosotros en cada momento. Llena, oh Señor, los corazones de tus hijos con tu paz y esperanza para poder compartir con amor los aprendizajes que hemos recibido. Y permite que nos reunamos nuevamente en tu luz. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.